Dios le bendiga grandemente, queridos hermanos. Una vez más estoy frente a ustedes para hablarles acerca de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Quiero, de manera introductoria, quiero hacer quiero tomar una frase. Lamentablemente esta frase es anónima, pero me pareció excelente para iniciar este audio. Dice de la siguiente manera la frase: la persecución es buena para quienes aman a Jesús profundamente, pero no es buena para quienes aman a Jesús solo un poco. Quise iniciar con esta introducción. Este tema lo he titulado Un avivamiento a la iglesia. La iglesia necesita un nuevo amanecer. La iglesia necesita un avivamiento, queridos hermanos. La iglesia hemos obviado puntos esenciales en cómo la iglesia debe de conducirse. Y yo quisiera hablar de este punto. Pero antes de hablar, déjenme y le digo que busquen su Biblia, porque nosotros vamos a utilizar con frecuencia la Biblia en este video. Y quiero tocar un tema de suma importancia, y es las iglesias en casas. Las debilidades que tienen las iglesias en los edificios, si no se le presta la debida atención. Quiero iniciar con un texto bíblico. Antes de iniciar, quiero dejar dicho de que no tenemos problemas con los edificios. Los edificios no tenemos problema. Ahora, con lo que sí no vamos de acuerdo es en la forma en cómo se hace uso de un edificio. Y nadie dice nada en cuanto a esto. Entonces, yo quiero que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 1, verso 2, o capítulo 24, verso del 1 al 2. Y dice: Jesús salió del templo y mientras caminaba, se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. ¡Wow! Me imagino yo cómo estaban los discípulos de emocionados por enseñarle a su maestro lo que se había construido. Pero miren cómo Jesús le tira una cubeta de agua fría con su respuesta. Miren lo que Jesús le dice: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Oh, pero nosotros lo estamos construyendo y hemos venido corriendo para presentártelo, para que tú nos aplaudas, y tú nos dices que no. En el ministerio de Jesús nosotros no vemos que Jesús le haya dado importancia a los edificios. No vemos que Jesús haya enseñado a sus discípulos en cuanto a los edificios. Pero tampoco vemos que los discípulos se enfocaron en la construcción de edificios. Entonces, ¿en qué se enfocaron los discípulos? En obedecer Mateo capítulo 28, verso 19, que es llamada la Gran Comisión. En eso se enfocaron los discípulos, no en la construcción de grandes edificaciones. Eso vino después, en el siglo IV, con el emperador Constantino. Ellos se enfocaron exclusivamente en hacer la Gran Comisión y fueron a ser discípulos. Lo bautizaron y le enseñaron. Ellos se reunían en casas, y esto es lo que hoy nosotros hemos obviado. En la actualidad estamos viviendo un tiempo que no podemos estar en los edificios que hemos construido para adorar a Dios, porque estamos en cuarentena en casa. Y a las 5 de la tarde en mi país, República Dominicana, estamos en toque de queda de 5 a 6 de la mañana. Entonces, nosotros hemos invertido millones de pesos y de dólares en la construcción de nuestros edificios. Le hemos puesto de todo a nuestros edificios. El que no tiene uno sueña con un edificio. Pero hermano,
Tu orientación está mal. Tú estás orientando la palabra de Dios al error. El edificio no es lo importante. He visto en mi Facebook muchas publicaciones donde muchas personas, incluyendo pastores, dicen, no estamos, la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros, pero desde que acabe la cuarentena, tú no vas a la iglesia, tú vas al edificio. ¿Cuál es el problema con el edificio? El problema con el edificio es que cuando la iglesia se acomoda en el edificio, no tiene resistencia. ¿En qué sentido? Resistencia para resistir las persecuciones que estamos viviendo y las que vamos a vivir. Porque la hemos enseñado solamente estar en un lugar. No, hemos centralizado la iglesia en un edificio, en 4 paredes. La hemos centralizado y esto no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Sin embargo, es lo que la ideología de los hombres nos enseña, un edificio. Si tú no tienes un edificio, tú no eres una iglesia. Yo necesito un edificio. Claro que sí. ¿Pero para qué? Para guardar una bocina, para guardar sillas. Pero no para centralizar la iglesia en los edificios. Entonces vemos que el ministerio de Jesucristo no se enfocó en edificios. Vemos que el ministerio de los apóstoles tampoco le dieron énfasis a los edificios. ¿Y por qué nosotros hoy sí damos énfasis a los edificios? Porque la iglesia vivió 4 siglos en persecuciones constantes. Uno que otros años eran menos las persecuciones, pero en el siglo IV el emperador Constantino quería gozar del favor del pueblo cristiano. Entonces él, como tenía el poder en sus manos, él hizo un pacto con la iglesia. Vamos a dejar de perseguir a la iglesia. Fue lo que él le dijo en pocas palabras. No perseguimos a la iglesia. Inclusive la iglesia deben de ser algo legalizada. Y allí en el siglo IV con Constantino fue que se iniciaron las primeras catedrales. Las primeras catedrales. Y de ahí en adelante, el que no tenía el favor del emperador, el que no gozaba de esta gracia del emperador, era perseguido. Aquellos que quisieron seguir reuniéndose como la iglesia bíblica, como los apóstoles se reunían en las casas y haciendo las actividades que ellos hacían de esta manera, eran perseguidos. ¿Por quiénes? Por la misma iglesia. Por la misma iglesia eran perseguidas. Entonces, nosotros como pastores que hemos nacido después de esta alianza que hubo entre el Estado y la iglesia, nosotros también nos acomodamos a seguir las mismas tradiciones. Pero es una tradición que no es bíblica. Es una tradición, personalmente yo la llamaría una tradición meramente diabólica. No porque los edificios tengan problemas o sean diabólicos, sino es como yo lo veo. Es que yo he rechazado la palabra de Dios para empezar a acogerme y adaptarme a lo que un hombre ha establecido, en este caso Constantino. Los edificios o catedrales fueron ideas de Constantino. Y hoy nosotros hemos acomodado, hemos centralizado la iglesia a lo que Constantino quería. Y esto no lo podemos seguir permitiendo. La iglesia necesita un nuevo avivamiento, donde la iglesia en verdad se preocupe por la iglesia. No que la iglesia se preocupe por los edificios, queridos hermanos. Cuando quiero que me acompañen al libro de Romanos, Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 10. Segunda de Corintios 12, 10. Y dice:
Por eso me regocijo. Oigan, ¿en qué se regocija Pablo? 1, en las debilidades. 2, insultos. 3, privaciones. 4, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pero ¿por qué Pablo dice que se goza cuando está pasando por estos momentos? Porque la iglesia que Jesús creó a través de los apóstoles eran iglesias que estaban preparadas para las persecuciones. Hoy día la iglesia no está preparada para vivir bajo una persecución. ¿Por qué? Porque nosotros como pastores, maestros, no hemos instruido la iglesia a como está instruida la iglesia en la Biblia. La hemos instruido de acorde a mi manera, de acorde a lo que un seminario, de acorde a lo que otros teólogos, de acorde a lo que otras personas de más edad en el evangelio nos han enseñado. La tradición juega un papel muy importante. Entonces, Pablo podía decir esto porque ellos estaban preparados, siempre vivían al acecho. ¿De dónde va a salir el ataque? La iglesia, déjenme darle un dato, la iglesia a nivel de la historia ha sido el grupo más perseguido. Es la iglesia. Por esto es que la iglesia en estos últimos tiempos que estamos viviendo, la iglesia tiene que estar al acecho como está la iglesia del Nuevo Testamento. Escucho a muchos pastores, teólogos y cristianos hablar de la iglesia del Nuevo Testamento. Ahora, ¿tú sabes lo que es la iglesia del Nuevo Testamento? Para nosotros hablar de lo que es la iglesia del Nuevo Testamento, debemos de sumergirnos en esta iglesia y ver qué hacían esta iglesia. No es que debemos de hacer las cosas como ellos lo hacían, pero los principios no cambian. Los principios son los mismos. Entonces, es de esta iglesia que nosotros debemos de hacer uso. Quiero que me acompañen al libro de Mateo una vez más. Mateo capítulo 24, verso 10. Espero que cada uno de ustedes, queridos hermanos, estén conmigo en cuanto a la Biblia. Busque la palabra de Dios, busque la Biblia y vaya a los libros que le estoy indicando. Mateo capítulo 24, verso 10 dice de la siguiente manera: en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. ¡Wow! Oigan esto, este mensaje lo está diciendo Jesús. Jesús es quien está hablando. Y esta es una de las señales que van a acontecer antes de su segunda venida. Textualmente es Jesús quien está hablando acá. Ahora, dice que en los últimos tiempos muchas personas van a odiarse, el amor se va a acabar y se va a entregar uno con otro. ¿Saben por qué va a pasar esto? Porque los pastores nos hemos desviado de la palabra de Dios. No estamos enseñando a la iglesia a vivir bajo persecución. No las estamos enseñando. Hoy nosotros estamos firmes en adoración, en oración y todo esto, porque estamos en cuarentena, porque tenemos un problema de un virus. Pero imagínese usted que usted esté fuera de la iglesia cuando todo está normal por 3 meses, que usted no va a la iglesia. Usted mismo va a decir: yo estoy como débil, yo estoy como frío. Usted mismo va a decir esto: yo estoy como débil, ¿qué está pasando? Yo necesito como meterme al redil para yo fortalecerme. Y muchas personas, cuando dejan por un periodo de tiempo sin congregarse, empiezan a hacer las cosas mundanas, porque es lo que están viviendo día a día. Es como un recipiente que tú le echas agua, ¿verdad? Y tú vas a darle lo que se derrame, pero tú no estás echándole.
tú no le estás echando agua a tu recipiente, entonces tú te vas a secar y va entonces a comenzar a echarle lo del mundo. Y ahí viene que yo digo, yo era cristiano, ya no lo soy, yo era cristiano. Y ahí es que cuando eso sucede, que vamos a perseguir nosotros mismos a la iglesia porque no la hemos enseñado a vivir en los momentos difíciles. No hemos enseñado a la iglesia a vivir en persecución. No estamos discipulando a la iglesia en que va a llegar un momento en que estos edificios ya no van a existir, en que vamos a estar en los campos, en los bosques, escapando de nuestros adversarios. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que ser lo suficientemente maduros para instruir a la iglesia. Porque hoy no podemos ir a aquellos edificios que han costado millones de dólares para su construcción. No podemos ir hoy. Debemos estar en la casa. Pero yo te prometo, yo sé con certeza. ¿Por qué lo sé? Porque yo soy pastor también y tengo una iglesia también a la cual dirijo humanamente hablando y sé lo que está pasando allí. Yo sé que esos miembros de la iglesia hoy día no están haciendo un culto en la casa. ¿Por qué no estamos haciendo cultos en la casa? Porque no lo hemos enseñado. Yo sé que no se sientan en la mesa a leer la Biblia constantemente. Yo aplaudo, de verdad aplaudo a aquellos hermanos que lo están haciendo, porque sé que no son todos. Hay algunos que lo hacen. Lo aplaudo, pero la gran mayoría no lo está haciendo. ¿Sabe por qué? Porque no está instruida en esto. Porque nuestra vida se resume en los edificios, ser central en los edificios, estar constantemente en un edificio. Hermano, Jesús mismo dijo que esto no vale nada. Esto no es importante. Entonces nosotros como líderes, como pastores, como cristianos, debemos de ver y darle el uso que en verdad demanda un edificio y no ponerlo como iglesia. Te voy a hacer una pregunta, tú que me estás escuchando. Cuando a ti te invitan a la iglesia o cuando tú dices voy para la iglesia, ¿qué es lo que te llega a la mente? ¿Voy a disfrutar con los hermanos? No. Muchas personas, si tú lo invitas a una iglesia y no hay un edificio, se sienten hasta incómodos y no vuelven más. No vuelven más. Muchas personas, si tú lo invitas a la iglesia y cuando va es en una casa, no quedan con deseos de volver. ¿Saben por qué? Porque nosotros mismos, los cristianos, creemos esto. Nosotros hemos sacado la iglesia bíblica para entrar la iglesia tradicional. La iglesia que fue formada según las catedrales, los edificios, por Constantino. Debemos de tener cuidado en dónde estamos sembrando. Si la iglesia que estamos formando es una iglesia firme, es una iglesia fuerte, o es una iglesia que cuando vengan las persecuciones va a caer, va a destruirse. Esa es una decisión que nosotros como cristianos maduros debemos de tomar. Quiero que me acompañen una vez más al libro de los Efesios. Efesios capítulo 6, verso 11. Efesios 6, verso 11. Y Efesios 6, verso 11 nos habla a nosotros de que debemos de estar revestidos. ¿De qué? De la armadura de Dios. Y si sigue leyéndolo, no vas a encontrar cuáles son estas armaduras. Ahora, ¿qué nos deja dicho esto? La iglesia que Jesucristo fundó es una iglesia guerrera.
No es una iglesia pasiva como la hemos pintado hoy día. Es una iglesia guerrera. Y por su condición de guerrera, es una iglesia que debe estar protegida de armaduras. Eso es lo mismo cuando allí los romanos se iban a alistar para ir a la batalla. Ellos no iban como estoy yo, con una camisa y un pantalón. Ellos se ponían su coraza, se ponían su casco, cogían su espada, cogían su escudo. Así debemos nosotros estar protegidos, porque somos guerreros, pero somos guerreros espirituales. Somos guerreros por la causa de nuestro Señor Jesucristo, y no es contra sangre, sino contra lo espiritual. Y contra lo espiritual que debemos de estar preparándonos. Las persecuciones no han iniciado para la iglesia. Las persecuciones van a iniciar. Se está abriendo la puerta con esta pandemia que estamos viviendo, que fue creada. Se están abriendo las puertas para la iglesia. Después de esto viene una segunda profecía que se va a cumplir, y es el microchip. Ya hay una persona muy famosa de los Estados Unidos que está promoviendo esto del microchip. Ya también se está buscando un gobernador mundial, un gobierno mundial. Esto está dando paso a un gobierno mundial a que venga a solucionar el caos que hay en el mundo, y nosotros estamos durmiendo. Y nosotros como iglesia estamos dejando pasar todo. Hermanos, vamos a despertar. La iglesia necesita un avivamiento. La iglesia necesita ser instruida en cuanto a las persecuciones. No en estar en asiento cómodo. No estar en asiento donde nosotros nos escondemos nuestra verdadera intencionalidad. Los pastores de este tiempo entendemos que cuando estamos en el púlpito somos personas intocables. Allí nos sentimos fuerte, grande, poderoso. Y no funciona así. Yo soy pastor y entiendo de que esta práctica la estamos poniendo mal. La estamos haciendo mal. Instruye a la iglesia. Instruye a la iglesia. ¿A qué debemos de instruir a la iglesia? A que vamos a ser odiados. Instruye a la iglesia que vamos a ser perseguidos. Instruye a la iglesia de que muchos hermanos van a odiarte y te van a entregar cuando tú no quieras obedecer las leyes que vienen con el anticristo, que ya esta idea está. Ya esto se está promoviendo y no va a pasar muchos años para que esto llegue a su punto más alto. ¿En qué debemos de estar fortaleciendo la iglesia? Hay un punto interesante cuando nosotros vamos al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 22, verso 6. Sé que esto lo hemos enseñado muchas veces. Y Proverbios 22, verso 6 nos dice: instruye al niño en su camino. La iglesia no ha enseñado esto. La iglesia no ha enseñado cómo hacerlo. Esta palabra que está diciendo acá, este mandato que está diciendo la palabra en este texto bíblico, de instruir al niño en su camino, no es al pastor, es a los padres. Y vemos hoy día de que la gran mayoría de las iglesias no saben cómo hacer un culto en casa. No saben instruir a los hijos, porque creemos que todo debemos de depositarlo en el edificio. Es en el edificio que debemos de ir a enseñar a nuestros hijos. Allá hay una maestra de escuela de niños. Y son ellos que tienen que enseñarlo. No, eres tú, padre. Es la iglesia en la casa. Tú debes de tener una iglesia en tu casa. Tú debes de saber cómo se maneja una iglesia en tu casa. Y es ahí donde digo que yo y muchos pastores hemos fallado. Hemos fallado en cuestión de que
hemos centralizado la iglesia a mi edificio, no a la casa. Y allí es que debe estar la iglesia, es en la casa. Bíblicamente la iglesia en la casa. Humanamente, con su cabeza, Constantino es en catedrales, en edificios. Elige tú a quién quieres servir. La iglesia en la casa o la iglesia en los edificios. Otra práctica que de la iglesia que hemos obviado se encuentra en Tito capítulo 2, verso 4, y es de que las mujeres que están casadas no están instruyendo a las que se van a casar, y por esto es que tenemos que tantos divorcios, porque allí dice la palabra que instruya, que las ancianas enseñen a las más jóvenes a qué, a amar y proteger al esposo e instruir a sus hijos. He allí, tú no puedes dar un paso si tú estás en una iglesia sin tú ser instruida de cómo tú responderle al esposo, de cómo tú responderle a tus hijos, y viceversa, el esposo también de cómo responderle a sus hijos y cómo corresponder a la esposa de una manera bíblica. Hermanos, nos hemos desviado de la palabra de Dios. Por esto es que en las iglesias busque usted que va a encontrar 1, 2 y 3 divorcios. Busque usted que va a encontrar 1, 2 y 3 padres con hijos delincuentes, que inclusive han estado presos. Busque usted, lo va a encontrar. ¿Sabe por qué? Porque los pastores hemos dejado de un lado nuestra labor para ser personas alabadas por el pueblo. Debemos de tener un avivamiento bíblico, y ese avivamiento bíblico va a ser de una sola manera, y es cuando regresemos a la palabra de Dios. Debemos de regresar a la palabra de Dios. No sigamos como vayamos. No estoy diciendo con esto de que no sigamos en los edificios, pero no siga de la misma manera. No sigamos de la misma manera. Es un llamado que le hago. No sigamos de la misma manera. Vamos a volvernos a la palabra de Dios. Vamos a caminar diferente. Vamos a instruir a la iglesia en lo que en verdad ella necesita ser instruida. La iglesia es una guerrera que tiene que estar preparada, sea cual sea el lugar, el momento que se encuentre. La iglesia debe de aprender a hacer cultos en sus casas. La iglesia debe de aprender a tener cultos familiares. Hay algo que se llama de que escuela bíblica. Interesante. Pero esa escuela bíblica tiene que tener en mi casa. Yo tengo que enseñar a los líderes de casa a cómo hacer un culto en su casa. Yo como pastor tengo que enseñar a los líderes de hogares a cómo tener una oración con su familia, a cómo ganar a su familia para Cristo. Ese es mi trabajo. Esa es mi labor como pastor. Hermano, estamos obviando la palabra de Dios para seguir entonces las tradiciones de hombre. Dice Mateo capítulo 28, verso 19, al final del verso 19, que nosotros debemos de ¿qué? De enseñar a la iglesia, pero no enseñar lo que yo quiera enseñar. Es enseñar lo que la palabra me manda enseñar. Seamos bíblicos. Por ahí hay muchas iglesias cristianas y bíblicas que tienen su nombre, pero ese no es por nombre. Seamos bíblicos en hechos. En hechos. Gastamos mucho tiempo en buscar debates teológicos. Perdemos mucho tiempo en buscar
¿Quién sabe más? ¿Quién está mejor preparado? ¿Quién sabe más de Biblia? Esto no te va a servir, hermano. Lo que te va a servir es que tú cumpla con honestidad tu papel. Voy a resumir este video diciendo lo siguiente. No estamos en contra de la iglesia, de los edificios, pero sí estamos en contra de cómo se hacen las cosas en los edificios. Hacemos un llamado para que instruyamos a la iglesia en lo que en verdad necesita, y es en la palabra de Dios. Es en que va a ser perseguida, es en que vienen problemas tal como el nuevo orden mundial, es que viene un microchip que ya en Estados Unidos está esta idea funcionando, por decirlo de una manera. Es que la iglesia va a ser perseguida, y no que lo sepan solamente por oírlo de voz, sino de que tú lo demuestres bíblicamente que eso va a pasar. Vamos a ser bíblico. Me despido de ustedes diciéndole que Dios lo ama fuertemente, que Dios está constantemente, según lo que dice el libro de Apocalipsis, tocando tu puerta para que tú entres, para que tú le abras la puerta de tu corazón. Por favor, piensen lo que les he dicho. Quizá lo dije de una forma no muy normal, sino de una forma un poquito fuerte. Pero como dice Santiago, coge lo bueno y rechaza lo malo. Pero yo creo que debemos de pensar, si somos pastores bíblicos, yo creo que debemos de pensar qué es la iglesia bíblica. ¿Qué es la iglesia bíblica y qué es la iglesia tradicional, la cual Constantino formó, por decirlo de una manera? La cual que Constantino puso sus pensamientos, los cuales no eran bíblicos. Un edificio no es bíblico. No estamos viviendo en el tiempo de Israel. Estamos viviendo en el tiempo del Nuevo Testamento, de la iglesia. Dios te bendiga, Dios te guarde.